Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un ejemplo por excelencia acerca de una vida de comunión e intimidad con el Padre es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo enviado por el Padre para cumplir un ministerio que el mismo Padre le había encomendado. Nos enseñó entonces a que hacer la voluntad de Dios nos lleva a los mejores éxitos. Su ministerio terrenal estaba basado en la comunión con el Padre. Fue enviado por el Padre, él manifestó que fue enviado por el Padre y manifestó también que nada hacía por su propia voluntad, sino que el Padre era el que le guiaba. Luego Jesús comienza su ministerio llamando a los discípulos, aquellos que le iban a seguir a él. Pedro y Andrés estaban limpiando las redes. Jesús pasa por el lugar donde estaban y le hace una invitación: síganme. Y dice la palabra de Dios que dejando todo lo siguieron. Junto con ellos también Jacobo y Juan, que eran los hijos de Zebedeo, siguieron a Jesús cuando Jesús le hizo esa invitación. También conocemos a un tal Mateo, que era recaudador de impuestos. Cuando estaba allí en la mesa reuniendo los tributos, Jesús pasa por aquel lugar y le dice: sígueme. Y él dice, dejándolo todo, siguió a Jesús en el camino. Mis queridos hermanos y amigos, nosotros fuimos llamados a tener una vida de comunión, de unión con Cristo. No fuimos llamados a ser creyentes, fuimos llamados a ser discípulos, aquellos que íbamos a seguir a Jesús, que íbamos a caminar todos los días con Jesús. Qué hermosas experiencias que han tenido los discípulos caminando con Jesús cada día, viendo cómo Él restauraba las vidas, cómo Él sanaba a los enfermos, cómo Él expulsaba a los demonios, cómo Él resucitaba a los muertos. Eso les llevaba a ellos a una experiencia sobrenatural de ver a Jesús actuar por y como consecuencia de su comunión con el Padre. Los discípulos entonces aprendieron esta lección. Nosotros tenemos que aprender también esta lección. Si estamos unidos a Cristo, si verdaderamente por la fe fuimos unidos a Cristo, no podemos separar. En las lecciones anteriores habíamos visto lo que significa el yugo. Y Jesús dice: síganme, tomen mi yugo. Es estar unido a Cristo Jesús. Tenemos que tener siempre presente que debemos caminar con Jesús, que la vida del cristiano, del que sigue Jesús, no depende de una oración, no depende de reunirnos en el templo junto con los hermanos, no depende del cantar. Sí, es parte de nuestra vida de relación con Jesús, es caminar detrás de Él cada día, junto a Él cada día, cada momento, cada instante. Que sea Él el que nos enseñe, que sea Él el que nos corrija, que sea Él el que nos capacite para conocer más al Padre, que sea Él, porque Él mismo lo dijo: nadie puede ver al Padre, nadie puede tener comunión con el Padre si no es a través mío. Entonces vamos a aprovechar este tiempo en base a la palabra del Señor, pero también en base al gran ejemplo que tenemos en Jesús, a caminar cada día con Él y permitir entonces que la vida de Cristo se manifieste también en nosotros. Entonces habremos de ser verdaderamente cristianos, cristocéntricos. Tendremos una vida basada en el caminar, en el andar cada día detrás de Jesucristo. Y esto nos llevará entonces a crecer y a desarrollar una perfecta y sana comunión con Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, vos nos enseñaste el camino, porque vos mismo sos el camino por donde debemos andar. Un día, a través de la fe, hemos sido unidos a vos, a tu persona. Y yo te ruego que nos ayudes cada día a rendirnos de tal manera que podamos caminar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días de cada año. De tal manera que al andar con vos estemos también relacionados con el Padre y podamos ver, Señor, la manera en que te vas a mover
en nosotros y a través de nosotros, siguiendo con tus maravillas y con tus milagros. Y aún se va a cumplir la palabra que vos mismo dijiste, que nosotros, aquellos que habremos de seguirte a vos, aquellos que habremos de caminar contigo, habremos de hacer cosas mayores que las que vos hiciste. Lo creemos en el nombre de Jesús. Nos rendimos, nos despojamos de nosotros mismos para no caminar como nosotros queremos, sino caminar como tus pasos nos están indicando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te siga bendiciendo. En nombre del Señor y a cada uno de aquellos que estamos participando. Padre, en esta mañana levantamos esta copa que es